Muy buenos días. Pues vamos a continuar con esta serie que hemos tenido durante esta semana. Les decía yo en alguno de estos días que el miedo no es necesariamente algo malo. De hecho, hablábamos en el primer día de esta serie sobre cómo el miedo y el temor, pues, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo que nos permite estar alerta ante los peligros. Es algo que necesitamos, pero hay que aprender a dominarlo, hay que aprender a darle su lugar y hay que aprender a controlarlo. Y bueno, hemos estado aprendiendo mucho, por lo menos yo, espero que usted también. Y hoy quiero hablarle de algo referente al uso de la palabra temor en la Biblia, que es muy importante. El día de hoy no vamos a hablar de vencer el temor, vamos a hablar del temor que necesitamos, el temor necesario. Proverbios 1:7 dice así: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En otras versiones se menciona como el temor al Señor o el temor a Jehová, es el principio de la sabiduría. Y a veces se malinterpreta este pasaje y se toma como con esta idea de que hay que tenerle miedo a Dios. Y nada más lejos de la verdad. No se trata de tenerle miedo a Dios como si Dios fuera malo, sino este temor del que habla se refiere a un temor reverente, a un respeto, porque finalmente Dios sí es nuestro Padre, Dios sí es bueno, pero Dios al ser bueno no significa que merezca menos respeto. Hay una tendencia que a veces equivocadamente vivimos los seres humanos, y es esta. Cuando una persona se muestra seria contigo, se muestra incluso áspera contigo, yo también, tendemos a guardar cierta distancia. E incluso utilizamos esta palabra, utilizamos respeto. No. Yo te respeto, tú me respetas. Esto es como que tenemos una distancia entre los dos. Pero esto no es a lo que se refiere el temor de Dios, y esto no debe de ser nuestro trato con Dios. Por ejemplo, en generaciones pasadas sobre todo, las relaciones entre padres e hijos era de este tipo, era con un exagerado respeto. Sobre todo se exigía este tipo de respeto exagerado de los padres o de los abuelos hacia los hijos. De tal manera que si estaba el patriarca, el padre o el abuelo presente, todos deberían de estar callados y no podían decir nada hasta que él permitiera hablar. Y no creo que esté mal tener un respeto, pero no había una confianza y una apertura. Lo interesante es lograr en nuestra relación con Dios, así como debemos vivirlo en la vida familiar, un sano balance y una sana relación en la cual hay cercanía entre un padre y un hijo, hay confianza, hay muestras de afecto, hay muestras de amor, pero no hay faltas de respeto, ¿sí? De repente en la dinámica familiar puede ser que se bromee, y hay ocasiones en las cuales a lo mejor, y es algo que yo viví cuando yo era joven, a lo mejor al estar bromeando con mi papá tenía muy buen sentido del humor, y a lo mejor a veces al estar bromeando yo cometía el error de hacerle una broma que se pasaba un poquito de la raya. Y la verdad es que yo disfrutaba mucho pues hacer estas bromitas de arremedarlo un poco, pero yo sabía que podía arremedarlo una vez, 2 veces, fin. No podía haber una tercera, y la próxima vez que jugaba yo algo así iba a ser dentro de una semana o más. ¿Por qué? Porque si superaba ese nivel, y lo hice varias veces y lo lamento mucho, ya causaba molestia en él, porque aunque había mucha confianza, tenía que haber este respeto, porque se trataba de mi Padre. Esto mismo tenemos que vivir con Dios. Y puse un ejemplo muy aterrizado como es la relación padres e hijos, pero piense en esto: Dios es el Dios eterno. Dios es el creador de todo lo que existe. Nuestro Señor es el que sostiene el universo con una mano, y en la otra me sostiene a mí y le sostiene a usted. Gran amor, gran cercanía, gran confianza, pero es Dios grande. Es Dios,
Es bueno, pero es eterno y no debemos de perder eso de vista. Nuestro temor reverente tiene que ver con esta idea. Cada paso de mi vida debo de saber que Dios está ahí y que Dios me ve. Dios no me ve para buscarme en qué me equivoco y darme con un palo. No es lo que Dios busca, pero sí envía a su Espíritu Santo para que me convenza de pecado, para que me guíe, para que me muestre todas las cosas. Envió a Jesús a la tierra para perdonarme, para entregar su vida y darme salvación. Pero Dios sigue siendo Dios y Dios sigue siendo soberano y debemos de guardarle respeto. Es esta parte de nosotros que si sentimos miedo de pecar, está bien, porque no es cualquier cosa. Es esta parte de nosotros que si sentimos respeto de agarrar la palabra de Dios y decir, bueno, voy a leer la palabra y voy a hacerlo sin interrupciones, porque Dios merece un respeto, está bien, porque hay un temor reverente. Sí se siente como miedo, pero no es un miedo de que Dios me va a golpear o me va a castigar. Es un miedo de reconocer la grandeza de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que aprender a caminar en el amor de Dios y en el temor de Dios. Déjeme orar. Señor, hoy te doy gracias por enseñarnos en tu palabra, porque podemos entender un poco más de tu carácter y de tu corazón, al saber que eres grande, que eres poderoso, que eres eterno, y que nos amas y eres cercano a nosotros. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque tenemos al más grandioso Padre que existe. Y podemos acercarnos a ti con confianza, pero con respeto, con reverencia. Señor, te honramos y ayúdanos y enséñanos a honrarte cada día de nuestras vidas. En tu nombre, amén. Dios le bendiga.